Hola amigos. Ayer el planeta dio un paso más hacia la guerra generalizada. Teníamos una guerra fría de la OTAN con Rusia, que en Ucrania ya ha pasado a caliente, y en China teníamos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ayer pasó a Guerra Fría Plus. Lo de Plus lo digo porque la movilización del ejército de China podría pasar de maniobras militares a bloqueo de la isla, para su posterior escalada, ya que China no se olvidará de este desafío, y que parece que por ciudades de China se han visto despliegue de misiles nucleares intercontinentales. El comportamiento de la OTAN indica que ya ha puesto en marcha la maquinaria de guerra, para luchar contra China y Rusia a la vez. Es más, el canciller alemán dijo ayer que apoya a Taiwán y ayudará a lo que haga falta. Con respecto a los eventos en torno a Taiwán y la visita de Nancy Pelosi a la isla, voy a reproducir un comentario que leí ayer en Telegram. Según dijo en el canal, su abuela vivió y trabajó en China y esto le comentó su abuela. El valor más importante para los chinos es bianzi, rostro, reputación en el sentido amplio de la palabra. Trabajar en China me enseñó una lógica completamente diferente de relaciones tanto con subordinados como con socios comerciales. En la lógica cristiana, el reconocimiento de los errores, el reconocimiento de la situación y el arrepentimiento, no son condenados. La moral cristiana incluso ve coraje en esto, y tampoco es la posición final de una persona, ya que siempre va seguida de purificación, arrepentimiento y corrección. Sin embargo, para los chinos, tal reconocimiento significa la pérdida de bianzi, la pérdida de la cara, la humillación total, que no es un estado intermedio, sino final, el fin de la historia. Nunca hagas perder la cara a un chino, déjale la oportunidad de salir de la situación, de corregir el error. De lo contrario, te convertirás en el más terrible enemigo. El chino se apartará en principio, pero te odiará por el resto de su vida y se vengará hasta que pierdas tú la cara. El aparato oficial estadounidense hizo que Xi Jinping perdiera a Mianzhou, y ahora lo convirtió en enemigos totales. No esperes una respuesta ahora. Es posible que Xi Jinping no responda si no tiene una posición garantizada para ganar ahora. Pero tienes que saber con certeza que ahora el objetivo de Xi Jinping no es la victoria de China, sino la humillación y destrucción del establishment estadounidense. Lo he reproducido, porque me parece importante escuchar las opiniones de quien sabe lo que la convivencia con el pueblo chino le ha enseñado. Así que la expectativa de la posible respuesta de China al desafío incalificable de Estados Unidos nos tiene a todos en vilo, porque los intentos estadounidenses de socavar la estabilidad mundial continúan. Las medidas para desestabilizar la situación en la región de Asia y el Pacífico se convirtieron en la siguiente etapa en la implementación del concepto estadounidense de caos controlado en el continente euroasiático. La gira asiática de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, provocó un grave empeoramiento de las relaciones chino-estadounidenses. Los medios taiwaneses revelaron no solo el programa de visitas de la representante política estadounidense, sino también el lugar previsto de residencia de la delegación. Probablemente, las autoridades taiwanesas prepararon con anticipación esta visita, así como la dosificada filtración de información al espacio mediático. Al principio, los estadounidenses se comportaron con bastante reserva, muy conscientes de la reacción de las autoridades chinas. Taiwán no fue incluido oficialmente en la lista de países que visitaría el orador. Y solo en el contexto de declaraciones agudas de Beijing, la retórica cambió significativamente, y la tesis sobre el derecho independiente de la señora Pelosi a determinar los países a visitar pasó a primer plano. La visita de Pelosi a Taiwán es la primera visita de un estadista estadounidense de tan alto rango y una señal clara a otros miembros de la comunidad mundial para ampliar los contactos con la República de China no reconocida. Porque ese es el caso, que desmonta todo argumento que Estados Unidos pueda aportar para justificar tamaño despropósito. Porque la señora Pelosi encima insultó gravemente a la cultura de China, tratándola de totalitaria, resaltando su famosa democracia basada en reglas que es una mentira absoluta. Una verborrea barata, que ya no se sostiene, porque además se cuentan con los dedos de una mano, las naciones que han reconocido a Taiwán,
y entre las que no se encuentra Estados Unidos, que tiene reconocido oficialmente a Taiwán como parte de una sola China. Voy a poner un ejemplo que viene al caso, y que en España todos conocemos, que además fue resuelto con el mayor de los avasallamientos, encarcelando a toda una dirigencia política catalana. ¿Qué le habría parecido al gobierno español y a su brazo armado OTAN, si el día que Cataluña declaró su independencia, la hubiesen reconocido media docena de países poderosos y diciendo además que la apoyaban militarmente? Pues así las cosas. Para el Pekín oficial, esta situación es un detonante que provoca un agravamiento de las relaciones con Washington. A pesar de la capacidad de los chinos para emitir repetidamente una advertencia final, las tensiones en la región continúan aumentando. Inicialmente, China cerró la región en el Mar de China Meridional para ejercicios no programados. 2 portaaviones pertenecientes a la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, el Liaoning y el Shandong, zarparon desde sus puertos de origen. El espacio aéreo sobre el estrecho de Taiwán se cerró a las aeronaves civiles, y todos los vuelos desde la provincia costera de Fujian se cancelaron previamente. Estados Unidos también tomó ciertas medidas para garantizar la seguridad de la visita de Nancy Pelosi. Un grupo de ataque de portaaviones, dirigido por el portaaviones nuclear multipropósito Ronald Reagan, maniobró en el Océano Pacífico cerca de Taiwán para realizar misiones de combate que surgieron repentinamente. Cuando la Junta de la influyente congresista ingresó a la zona de identificación de la defensa aérea taiwanesa, fue escoltada por cazas de la Fuerza Aérea de Taiwán. La desescalada del conflicto pudo hacerse, pero no se hizo, y pudo llevarse a cabo de varias formas, pero como en las reglas de las naciones occidentales, la ley más amada es la ley del embudo, pues ahora nos han metido en otra guerra fría, esta vez con China. La negativa total de Nancy Pelosi a visitar Taiwán, lo que socavaba el papel de Estados Unidos como actor dominante en la arena internacional, ha creado también una división muy profunda en las élites políticas estadounidenses. Tanto entre republicanos y demócratas, como dentro del propio Partido Demócrata. La no intervención de China en materia de contactos políticos entre los líderes taiwaneses, lo que obviamente es imposible, en vísperas del 20 Congreso del Partido Comunista de China. Xi Jinping no puede darse el lujo de bajar su propia calificación en la arena política interna. La posición oficial de Pekín sobre la integridad de China y la inseparabilidad de los territorios insulares no ha cambiado durante décadas. Cualquier desviación será percibida como un signo de debilidad y puede provocar procesos críticos dentro del Partido Comunista. El final de la próxima ronda de la confrontación entre Estados Unidos y China depende no solo de las ambiciones y la capacidad de comprometer el liderazgo político, sino también de la resistencia de los funcionarios que tienen acceso directo a los sistemas de comando y control de tropas y armas. Washington ya se ha negado a hacerse responsable de las acciones de su representante, y advirtió a Pekín sobre la inadmisibilidad de una agresión contra Taiwán. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó la violación del principio de una sola China y los 3 comunicados chino-estadounidenses relacionados. El Ministerio de Defensa chino anunció el inicio inminente de una operación para contrarrestar la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Es posible que pronto las autoridades chinas decidan un bloqueo económico y alimentario de la isla, para no perder completamente la cara. Ha sido muy significativo que los taiwaneses que se reunieron con Pelosi usaran activamente los colores de la bandera ucraniana en su ropa y atributos, lo que exacerbará la antipatía hacia Ucrania por parte de casi 1.500 millones de habitantes de la China continental. Lo último que se conoce es que la agencia Avia publica que en China notaron el traslado de un misil balístico intercontinental hipersónico nuclear con una capacidad de 5 megatones. Los residentes de China notaron el transporte de armas nucleares por parte del Ejército Popular de Liberación de China. El transporte de armas nucleares comenzó a registrarse en las calles de las ciudades chinas. Entonces, hace unas horas, los residentes de China notaron en una de las concurridas calles de una ciudad china la aparición de un pesado misil balístico intercontinental de F-5B,
que no solo es capaz de alcanzar una velocidad de vuelo de hasta 22 Mach. También lleva una carga nuclear con una capacidad de hasta 5 megatones, que es bastante comparable con el poder del último misil balístico intercontinental ruso Sarmat. En los cuadros de vídeo publicados por los residentes de una de las ciudades de China, cuyo nombre no es dado deliberadamente por los autores del vídeo, se puede ver el transporte de un misil balístico intercontinental nuclear pesado, a lo largo de una de las calles concurridas. El misil de F-5B es capaz de alcanzar objetivos a distancias de hasta 15.000 kilómetros, y el misil tardará solo media hora en superar esta distancia. La carga nuclear transportada por el cohete de F-5B es comparable a la potencia de 330 bombas nucleares lanzadas sobre Hiroshima. A su vez, la República Popular China anunció que aún no están considerando la posibilidad de usar armas nucleares, mientras que la propia transferencia y despliegue de armas nucleares se debe a las amenazas de Taiwán y Estados Unidos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.